Bueno, otra de las cosas que tenemos que ver es cómo se comporta la presión en la ergometría. Eh, por lo general, lo ideal o lo normal es que suba 10 milímetros de mercurio por cada etapa, 10 a 12. La presión diastólica tiende a mantenerse estable o a disminuir por justamente la vasodilatación periférica que hay con el ejercicio. Y algo que también nos da mucho valor pronóstico es el doble producto que alcanza la persona. El doble producto es multiplicar el máximo valor de presión sistólica alcanzado por la frecuencia cardíaca. Por lo menos para saber que ese estudio fue suficiente, que si no desarrolló ningún síntoma ni signo y alcanzó más de 17.000 de valor de doble producto, podemos decir que esa persona tiene un bajo riesgo. Este doble producto justamente puede que no se alcance, por más que uno exija, y puede ser por justamente estar afectada la perfusión coronaria, es decir, el gasto cardíaco, esto que les hablaba al principio. Y bueno, se habla de que la respuesta de la presión es exagerada cuando supera 210/90, y ya una respuesta hipertensiva cuando estamos por encima de 250/115. Para la mujer estos valores son un poquito más bajos, esto es para el hombre. Para la mujer es respuesta exagerada 200 de sistólica, y respuesta hipertensiva es más de 230 de sistólica. Los valores de diastólica son iguales. Bueno, esto hay varios estudios. Esta es una revisión sistemática que dice que la presión sistólica alcanzada durante un esfuerzo es predictora, bueno, acá dice independientemente de lo que es la hipertrofia, y también es predictora de un futuro desarrollo de hipertensión arterial. Por eso en un paciente que por ahí viene normotenso, pero tiene algunos episodios de hipertensión, encontramos una respuesta hipertensiva al esfuerzo, ya podríamos tal vez empezar a medicarlo. O bueno, por lo menos si tenemos cosas que ajustar en su estilo de vida, hacerlo. Y bueno, en un estudio realizado por Roberto Pedro, vio que la respuesta hipertensiva al esfuerzo se asociaba con reducción a la tolerancia al ejercicio o justamente al esfuerzo, con un consumo de oxígeno más disminuido, es decir, una capacidad funcional menor, y que eso a la larga podía tener implicancias en lo que es la dilatación auricular. Que bueno, que eso sabemos que lo que es la dilatación auricular está muy asociado también al desarrollo de arritmias a posterior. Bueno, ¿qué pasa con la frecuencia cardíaca? Es otra variable que tenemos que monitorizar. Lo normal es que suba 10 latidos por minuto por cada esfuerzo. Uno puede estimar a qué frecuencia cardíaca tendría que llegar una persona, al menos en la prueba que va a hacer. La ecuación más fácil, no así la más certera, es la que uno le resta 220 a la edad, y que puede haber un estimativo de más o menos 12 latidos por minuto. Hay otras ecuaciones un poco más complejas que se pueden aplicar y que pueden estar son un poco más fidedignas. Y bueno, y esta otra ecuación que se aplica para los pacientes que están con beta bloqueantes, para saber a qué frecuencia debiera alcanzar esa persona. Y bueno, y se habla de una respuesta, digamos, anormal de la frecuencia cardíaca, por ejemplo, incompetencia cronotrópica, es decir, que no llega, que el corazón no tiene, el sistema de conducción no está respondiendo ante ese esfuerzo, cuando no alcanza el 86% de la frecuencia cardíaca teórica máxima, o el 65% para aquellos pacientes que están bajo tratamiento beta bloqueante. Como dije más al principio, a medida que va aumentando el esfuerzo, o sea, ante un esfuerzo hay que aumentar el gasto cardíaco. El gasto cardíaco se aumenta aumentando el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, pero el volumen sistólico es finito, en cambio la frecuencia cardíaca tiene un techo más alto, y bueno, y
y justamente sigue aumentando. Cuando no sucede eso, hay una incompetencia cronotrópica que nos habla algo de pronóstico, porque nos está diciendo ahí que el corazón está teniendo un problema en lo que sería, en lo que podría ser en su irrigación. Y después una recuperación, uno también importa mucho cómo baja esa frecuencia cardíaca cuando uno frena el estímulo, el esfuerzo. Una recuperación anormal sería que esa persona no baje por lo menos 12 latidos en el primer minuto, es decir, que siga muy taquicárdico. Esto tiene muchas connotaciones, puede ser falta de entrenamiento, puede ser por la edad, pero bueno, está asociado a otras patologías, hipertiroidismo, anemia, puede traducirse en otras cosas, y justamente también habla del pronóstico. Tanto una recuperación anormal como una incompetencia cronotrópica tienen peor pronóstico y se asocian con la enfermedad coronaria. Bueno, las alteraciones del ST importan tanto los infradesniveles como los supra. Tienen que estar por lo menos en 3 latidos seguidos, o sea, ver ese cambio del ST en 3 latidos seguidos, tanto para el infra-ST como para el supra-ST. En caso del infra-ST, son más sensibles las derivaciones laterales, es decir, anterolaterales de B4 a B6, son las que uno mira más. Las derivaciones inferiores, de 2 de 3 a BF, pueden tener a veces infradesniveles que no son significativos y no nos alarman. Pero bueno, es muy importante caracterizar este desnivel del ST, en cuántas derivaciones se presente. Mientras más derivaciones son las afectadas, es peor el riesgo, es mayor el riesgo. El tipo de descenso, si es un descenso más horizontal y un descenso más, digamos, descendente, bien descendente vertical, nos habla más de un posible sufrimiento de todo el subendocardio, a diferencia de si es un infra-ST ascendente. También se habla de que hay una cuarta morfología de infra-ST que es lentamente ascendente, que se también podría tener connotación de alto riesgo, digamos, de enfermedad coronaria. También a partir de qué esfuerzo comienza ese infra-ST, si ya se registra antes de la etapa 3 de algún esfuerzo, tiene más riesgo que si se desarrolla después de esa etapa. Por lo menos ya estamos hablando de más de 8 METs. ¿Cuánto tiempo está también? Bueno, si se asocia o no a síntomas. Y después también, durante la recuperación, cuánto tarda en nivelar. Todas esas cosas nos hablan de un infra-ST más riesgoso. Y a la hora de hacer el informe, uno va a definir si ese infra-ST da la importancia en el informe o no, y lo informa, digamos, de otra manera, o poner una nota en el informe para el que va a recibir, para el profesional que va a recibir el estudio. Con respecto al supra-ST, lo más importante, bueno, tiene sí baja sensibilidad el supra-ST, pero bueno, tiene un alto valor predictivo negativo. Ya con más de 1 milivolt ya no se alcanza para decir que es un supra, y lo importante es que se presente en derivaciones que la persona no tenga ondas Q. Un paciente con un infarto puede tener ondas Q y puede hacer supra-ST en esas derivaciones que no van a ser importantes. Esas alteraciones del ST hablan más de una disquinesia de ese miocardio que está necrosado. Y bueno, otras alteraciones que podemos tener son las de la onda T, que no son, digamos, tan relevantes como los infra, pero son importantes mencionarlas, y nos hace pensar en la enfermedad coronaria. Pseudonormalización de las ondas T, es decir, que el paciente viene con ondas T negativas y durante el esfuerzo se positivizan. Bueno, obviamente la negativización de esas ondas, o algo que es aún peor,
que empiece a tener ondas muy picudas en derivaciones anteriores durante el esfuerzo. Nos puede hablar de una injuria aguda. Bueno, acá tenemos morfologías de infra-ST, un ST bien rectificado, este es un ST descendente, significativos, y acá, bueno, derivaciones con supra-ST también significativos. Este paciente, por ejemplo, no tiene onda Q, este tipo de supra-ST nos puede llamar mucho la atención, en cambio acá vemos que es un QS en derivación B1 importante, no nos alarmaría tanto. Acá, perdón, acá tenemos la morfología basal, donde ven que tiene onda Q, ya tiene algo elevado el ST, este no asusta, pero este sí, donde vemos que tiene un QRS normal con un ST nivelado y aumenta, eso ya es para detener el estudio. Bueno, y acá tenemos ejemplos de un infra-ST, un paciente con un basal normal, un infra-ST ascendente, acá otro infra-ST ascendente, este es un infra-ST un poco más lento, también tiene, por ahí estos últimos dos son más dudosos porque tienen un ascenso un poco más lento. Entonces, bueno, son varias cositas que uno después se tiene que detener a analizar para hacer un informe. Bueno, con respecto a las extracístoles ventriculares, que asustan mucho cuando aparecen, cuando aparecen en un 2 a 3% de las personas pueden aparecer en recuperación. Y esto tiene algo, una explicación fisiológica. Durante un esfuerzo el sistema simpático está muy activo, hay mucha descarga adrenérgica, que eso puede generar a nivel de las células de Purkinje, ¿sí? Del sistema de conducción, puede generar estímulos. Y bueno, puse acá una fotito del potencial de acción, porque justamente la mayor descarga adrenérgica puede acortar lo que es la fase 4, que es donde se relaja la célula, del sistema His-Purkinje, y acortar ese periodo y hacer que las células estén más autoexcitables. Entonces se desarrollan las extrasístoles. Eso puede suceder durante el esfuerzo. Durante la recuperación, lo que puede suceder es que haya una isquemia relativa. ¿Por qué? Porque uno donde frena el estímulo, frena un poco esa descarga adrenérgica, porque el tono simpático va a bajar, porque justamente se está sensando a nivel sistema nervioso central que el esfuerzo terminó. La vasodilatación va a aumentar mucho más, pero el corazón va a estar todavía latiendo a frecuencias cardíacas muy altas. Si bien se va recuperando, va a estar todavía taquicárdico, digamos, aumentando mucho la demanda de oxígeno. Entonces se va a dar una situación de isquemia relativa, que no quiere decir que haya un problema de perfusión coronaria. Es algo fisiológico y ese estadio, esa situación, digamos, puede desarrollar extrasístoles ventriculares en lo que es la recuperación. Pero bueno, se estabiliza enseguida conforme la frecuencia cardíaca va bajando y no tendrían traducción patológica. Pero bueno, muchas veces asusta verlas. Lo importante es saber que cuando sí se organizan en arritmias malignas, como son taquicardias, ahí sí hay que prestar atención. Y bueno, las extrasístoles ventriculares que por ahí tengan morfología de rama derecha en esfuerzo, sí podría ser del estilo de extrasístoles que uno más presta atención y que tiene un valor pronóstico variable para lo que sería muerte súbita cardíaca. Esa extrasístole tiene morfología de bloqueo de rama derecha, nos habla de que viene del miocardio izquierdo, del ventrículo izquierdo, entonces podría ser que haya algún sufrimiento cardíaco por falta de irrigación. Esas serían las extrasístoles que podríamos darle importancia. Y bueno, espero no estar cansándolos y estar siendo clara.
Pero bueno, en cuanto a las indicaciones, digamos, a quién pedir este estudio, que la verdad, bueno, es un estudio que se pide un montón. Uno a veces cuando recepciona al paciente que viene para hacer el estudio, le hace un breve interrogatorio, evalúa ciertas cosas porque como a veces se pide demasiado y por ahí sin conocer algunos factores, como esto de las contraindicaciones que les hablaba anteriormente, eh, uno tiene que estar muy atento a quién le va a hacer el esfuerzo y hasta dónde, porque bueno, puede tener complicaciones ahí en el consultorio o en la sala. Y bueno, ¿a quién se lo hacemos? Esto es de la guía SAC del 2010, no se han por ahí renovado las indicaciones, para el diagnóstico de un paciente que tenga dolor precordial con una probabilidad pretest intermedia. Es clase 1 evidencia A. Y se recomienda usar los protocolos de Bruce o Astran. O bien el Bruce modificado y el Astran modificado, que son un poco menos intensos para los que tengan alguna dificultad o digamos una funcionalidad menor. Probabilidad pretest intermedia, porque como dice abajo, para lo que tenga un dolor precordial con una probabilidad pretest baja o alta, la utilidad baja bastante, porque baja mucho lo que es la sensibilidad del estudio. Un paciente que no tiene muchos factores de riesgo o no tiene ningún factor de riesgo, y uno le hace este estudio para ver si tiene enfermedad coronaria o no, seguramente le va a dar negativo y tal vez tenga lesión de un vaso, como les dije anteriormente, pero como la sensibilidad de este estudio para esa persona es muy bajita, no vamos a detectar nada. Y para una persona que ya tiene una probabilidad pretest muy alta, puede que en el estudio nos haga alguna complicación y en realidad ya casi la clínica o sea, el paciente ya lo tenemos definido como un alto riesgo, entonces la ergometría mucho más nos va a aportar. Después lo que es las valvulopatías, para evaluar la clase funcional tiene una clase, una indicación con clase 1, evidencia B, sobre todo para cuando tenemos pacientes que hay mucha discordancia entre los síntomas y la gravedad de la enfermedad, también nos sirve. En valvulopatías como estenosis aórticas, insuficiencias aórticas. Ya cuando tenemos definida la clase funcional no está indicado, ¿sí? O cuando el paciente tiene una estenosis aórtica severa y con un síntoma como disnea, angina, no le vamos a pedir una ergometría porque ya no nos va a aportar nada. Bueno, en pacientes diabéticos o con más de 2 factores de riesgo también está indicado la ergometría previo a la práctica de una actividad física con un nivel con una clase 1 evidencia A. Y bueno, para pacientes o para personas, mejor dicho, mujeres, hombres de 45, mayores de 45 años, me faltó ahí hombres mayores a 45 años y mujeres mayores de 50, que tengan un factor de riesgo cardiovascular o más, que quieran iniciar una actividad física, se podría pedir este estudio con un nivel clase 1 de evidencia B. Ya ahí tenemos un paciente, una persona por ahí con un riesgo más moderado, no tan bajo, para enfermedad coronaria, entonces está bueno hacerlo. Más si va a empezar un esfuerzo, o una persona, la que sea, que precisa un apto laboral para una tarea que implique seguridad pública. También está indicada hacer una ergometría. Y bueno, en otro terreno, pero en deportistas de alto rendimiento se pide mucho este estudio, sobre todo lo que es el consumo de oxígeno, que sería la ergometría, más evaluación de los gases expirados, para bueno, conocer la capacidad aeróbica de ese deportista, para evaluar cómo está yendo en el entrenamiento, para que no caiga en un sobre mucha utilidad. Y bueno, acá, bueno, me adelanté un poquito, pero la ergometría también forma parte de otros estudios, es decir, tiene otras aplicaciones para medir lo que es el consumo de oxígeno, en donde uno hace un estudio de ergometría
común, con el agregado de una máscara donde se miden los gases expirados, y se puede establecer mejor el metabolismo energético que uno va utilizando en cada etapa de esfuerzo. Esto también tiene mucha aplicación no solo en deportistas de alto rendimiento, sino en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca, que están próximos a un trasplante cardíaco. Otra aplicación es la ecocardiografía con estrés físico, porque puede ser también con estrés farmacológico, pero bueno, hay pacientes que tiene más rédito hacerlo con estrés físico, y también se aplica los principios de ergometría. Y bueno, en el estudio de perfusión miocárdica, la conocida cámara gamma, también la ergometría tiene su utilidad. Bueno, para ir terminando, acá tengo un ejemplo de informe de una ergometría, en donde, bueno, van todos los datos filiatorios de la persona. Es muy importante consignar el peso y la estatura, porque en base a eso nos va a calcular justamente los METs, como figura acá, sino como es una medida de consumo energético que está determinada o influenciada por la superficie corporal, es muy importante ponerlo. Y bueno, y lo que vamos a ver en la primera hoja tiene que estar consignado qué protocolo se utilizó, la frecuencia cardíaca máxima a la que llegó la persona, la máxima y la submáxima, ¿sí? Es decir, perdón, está consignada las frecuencias cardíacas submáxima y máxima calculada, y más abajo está la que alcanzó la persona. También se informa el doble producto que alcanzó, que acá yo les había comentado que tiene que ser más de 17.000, y acá esta persona, por ejemplo, alcanzó 36.000, o sea, fue una prueba suficiente, con 98% de frecuencia cardíaca teórica máxima, y se consigna también los valores máximos de presión y los METs que alcanzó. Y bueno, en el informe hay que estar atento a si tuvo alteraciones del segmento ST, como dice acá, si desarrolló arritmias. Uno también consigna cómo fue esa respuesta cronotrópica. Yo acá puse algo normal, pero bueno, podría haber tenido alteraciones del ST y tendría que estar bien consignado en qué derivaciones, a qué carga aparecieron, cuánto tardó en recuperarse una vez que se frenó el esfuerzo, si ese ST fue silente o no, es decir, si la persona refirió alguna molestia como angor o algún equivalente como puede ser disnea. Y bueno, también la respuesta cronotrópica puede haber sido insuficiente, o puede haber tenido una respuesta inapropiada al esfuerzo, con una taquicardia inapropiada. Y bueno, los valores de presión, que en la hoja siguiente de la mayoría de los informes está esta tabla, en la que etapa a etapa se va detallando la duración de cada etapa, la velocidad en cada etapa, el consumo energético expresado en METs de cada etapa, y qué valores de frecuencia y de presión iba teniendo. Acá es muy importante, por ahí a veces llegan pacientes con informes de respuesta hipertensiva, y uno, cuando va a evaluar esto, ve que la duración de cada etapa fue de 1 minuto. Entonces tal vez fue muy cortita cada etapa de esfuerzo, cada cambio, o sea, fue un estudio muy abrupto, y tal vez el paciente respondió de manera hipertensiva, pero porque fue demasiado estrés rápido, más si es un paciente que no está entrenado. Sí, uno puede acortar las etapas del comienzo, las más livianas, en pacientes que tienen cierto nivel de entrenamiento. Eso no está mal hacerlo. Pero al menos, como siguieron acá, tienen que ser de 2 minutos cada etapa. Y bueno, y uno puede ir viendo ahí la curva de cómo fue aumentando cada variable. Por ejemplo, acá la frecuencia cardíaca, cómo fue haciendo su curva, después llegó la recuperación y bajó enseguida. Siempre la recuperación es una pendiente más pronunciada. Bueno, después tenemos el comportamiento de la presión, pero bueno, lo que más, como para saber a qué cosas hacer importancia en un informe, y obviamente tienen que estar los trazados de los electros, por lo menos del basal, del máximo esfuerzo y de la recuperación. Bueno, eso fue todo. Espero
haber sido clara, no generar más dudas. Y bueno, si generé más dudas, pueden preguntarme.